tutorial seguiremos trabajando con las herramientas que permiten repetir piezas. Concretamente, emplearemos el banco de trabajo Draft y la herramienta repetición circular y repetición polar. Bien, en este tutorial nos vamos a centrar en crear este objeto, que es un colador. Le faltarían los soportes para la cazuela, pero bueno, en lo que nos queremos centrar es en la colocación de todos estos agujeros y cómo se pueden conseguir de manera sencillita. Entonces, bueno, cerramos el archivo y nos vamos, como siempre, al banco de trabajo Part. Lo tenemos ya seleccionado y vamos a crear un archivo nuevo dándole este icono, y ahora voy a crear la pieza. Bien, para comenzar creamos un cilindro con las siguientes medidas. Hacemos doble clic en el cilindro y le ponemos de radio. Vamos a suponer que tenemos una pota de aproximadamente 15 centímetros de diámetro, y por lo tanto vamos a hacer un colador de 14 centímetros de diámetro. Entonces de radio le ponemos 70 milímetros, de alto le vamos a poner 150 milímetros, que serían unos 15 centímetros, y ahora vamos a aproximar la vista porque me falta lo que es la altura, es demasiado elevada. Vamos a suponer un espesor de fondo de nuestro colador de 5 milímetros. Yo creo que está bien, medio centímetro, y ahora sobre esta base es sobre la que vamos a hacer un montón de agujeros, así que necesitamos nuestro agujero maestro, y aquí voy a renombrar esto. Lo pulso y le doy a la tecla F2 y le voy a poner base colador, y aquí le voy a poner de nombre F2 agujero maestro porque es el que voy a utilizar para hacer las repeticiones. Bien, este agujero maestro va a tener unas medidas de 5 milímetros por 10 de alto, ahí, y ahora lo que voy a hacer es ya directamente pasar a las repeticiones. Entonces selecciono el elemento que quiero repetir y me voy al banco de trabajo Draft. Una vez que estoy en el banco de trabajo Draft, vuelvo a seleccionar el agujero que voy a repetir y me voy directamente a lo que sería la matriz circular. Bien, en esta matriz circular tengo que configurar la distancia radial y la distancia tangencial. La distancia radial nos da la separación entre las distintas circunferencias de repetición que voy a crear. En este caso voy a poner una separación de 20 milímetros entre cada circunferencia que vaya haciendo hacia el exterior, y voy a poner una distancia tangencial, es decir, entre cada uno de los elementos de la misma circunferencia voy a poner una distancia de 25 milímetros. El número de círculos que quiero, bueno, yo calculo aproximadamente 5 círculos concéntricos aquí dentro, y restablezco el punto inicial y le doy a OK. En principio me sobra, por lo tanto, como veis, un array por fuera. Entonces simplemente me voy a las propiedades del array y donde pone datos, número de círculos, aquí pone 5, si lo veis, ¿vale? Y simplemente pues tengo que modificar ese dato y le voy a poner 4 circunferencias, y así me quedan todas dentro. Bien, casi he terminado la base del colador. Simplemente me tengo que volver al banco de trabajo Part y ahí seleccionar lo que se va a quedar, que es la base, darle a la tecla Control, seleccionar el elemento que voy a cortar o eliminar de esa base y darle a la herramienta booleana cortar. Y ahí está, ya tengo mi base del colador que he realizado mediante una matriz circular en el banco de trabajo Draft. Nos vamos ahora a otra pieza. Esta sería la base del colador. Nos vamos a crear ahora otra pieza, y esta pieza van a ser los laterales, así que de momento voy a ocultar, dándole aquí al ojo, lo que sería la herramienta Part, o dándole a la tecla de espacio en el teclado, y voy a crear ahora en esta pieza de aquí, esta la voy a renombrar
La selección la voy a renombrar, le voy a poner base del colador, base del colador, y a esta le voy a llamar la pared lateral del colador. Pared lateral del colador. Pared lateral del colador. Bien, entonces ahora pues voy a empezar con esta parte que es un poco más compleja. Hasta aquí la primera parte. Enfrentamos ahora la segunda parte haciendo los agujeros en la parte lateral del escurridor. Bien, para ello voy a hacer un tubo que va a medir 14 centímetros, perdón, 70 centímetros de lado, porque estábamos haciendo un colador de 14 milímetros de diámetro. Entonces en el radio interno le voy a dar nada, 5 milímetros menos, es decir, 65. Vamos a ver si me lo acepta. Y de altura le voy a poner pues de alto que tenga 15 centímetros, 150 milímetros. Ahí estamos. Es un poco grueso de más, entonces le voy a modificar el radio interior y le voy a poner 67 porque me parece un poquito grueso y ahí queda mucho mejor. Bien, pues a esta pared lateral del colador hay que hacer unos agujeros, así que a esto, lo que es el tubo, le voy a llamar pared lateral. Y ahora lo que voy a hacer es crear un cilindro. Voy a quitarle la visualización a esta pieza para crear el agujero maestro. ¿Vale? Este se va a llamar agujero maestro, que es con lo que voy a perforar con lo que voy a perforar la pared lateral. Bien, lo voy a colocar y le voy a dar una serie de medidas. En primer lugar va a tener un radio de 5 milímetros. La altura se la voy a dejar como la tiene, pero lo tengo que girar en la dirección X. Entonces voy a darle a OK y ahora en el placement voy a modificarle la rotación. Entonces le voy a poner en el eje de las X 90 grados, mejor en el eje de las Y, me convence más porque es más fácil. Entonces voy a ponerle aquí 90 grados. Ahí, perfecto. Y le voy a dar un poquito más de largo porque, bueno, me da que se va a ver mejor, ¿vale? Bien, pues ahora ya puedo mostrar la pared lateral que tengo aquí escondida. La selecciono y le doy a la barra de espacio para verlo y centro todo. Y ahora me voy a fijar, ahí tengo el cilindro, lo voy a colocar, este agujero, de forma que me atraviese la pared. Entonces lo voy a... donde pone plasma o situación lo voy a mover en el eje de las X para conseguir que atraviese lo que sería la pared del cilindro. Entonces le voy dando hasta que llegue al extremo y cuando llegue voy a girar la pieza porque también tengo que levantar este primer agujero que voy a hacer un poquillo, lo voy a poner a nivel 8, incluso 9, para que no me perfore la base. Y en principio estoy contenta con su posición y a partir de aquí es a partir de lo que voy a crear una repetición, y ahora la vais a ver, de otro tipo diferente a la circular. Entonces, con el agujero maestro seleccionado, me voy al banco de trabajo draft y aquí lo que voy a hacer es usar la matriz polar. Hemos usado esta en un vídeo tutorial anterior, en el vídeo tutorial justo anterior a este. Hemos usado la matriz circular para hacer la base del colador y ahora vamos a utilizar la matriz polar. Bueno, aquí lo que nos permite es hacer una repetición a lo largo de toda esta circunferencia. Entonces lo hacemos, le damos aquí y entonces le vamos a poner, bueno, las repeticiones se van a hacer sobre toda la circunferencia, podría hacerlo solo sobre un sector determinado, es decir, podría hacer solo agujeros en esta parte, entonces le pondríamos aquí en vez de 160, 180 y el número de elementos que quiero vamos a suponer que son 15 porque quiero bastantes agujeros, restablecemos el punto y yo creo que ya está listo. Entonces el ángulo va a ser la circunferencia completa, número de repeticiones 15 y restablecemos el punto. Le damos a OK y ya tengo ahí mis 15 cilindros situados alrededor de la circunferencia.
Bien, pues ahora lo que voy a hacer con esto es un array de un array, es decir, quiero repetir esto a lo largo de esta cara, es decir, quiero repeticiones en el eje Z y no quiero repeticiones en el eje de las X ni de las Y. Entonces, lo que voy a hacer es un array ortogonal, o una matriz de este elemento solo en el eje Z. Entonces le doy a matriz y ahora vamos a ponerle número de elementos X solo 1. No vamos a modificarlos en esa dirección. En el Y tampoco, y en el Z sí que bueno, vamos a querer por lo menos 7 repeticiones, a ver si se necesitan más o menos. Los intervalos a los que quiero esas repeticiones van a ser cada 25 milímetros y vamos a ver si esto está bien. Le damos a OK y en principio, como veis, me sobra una repetición. Está más o menos como yo quería, incluso podríamos ponerle algún elemento más. Entonces aquí donde pone count le vamos a poner 6 repeticiones. No me lo deja cambiar, entonces vamos a cambiarlo aquí donde pone number 7. Aquí sí que lo podemos cambiar, le ponemos 6 y veréis que ya me elimina la repetición que tenía de más. Y bueno, el array inicial yo creo que se podía mejorar y podíamos ponerle número de elementos 17, yo creo que nos va a quedar mejor. Y como veis me lo modifica ya directamente sobre el otro elemento. Bueno, y ahora lo único que queda es a la pared lateral quitarle estos cilindros y entonces me voy al banco de trabajo part, selecciono lo que quiero que se quede, que es la pared lateral, selecciono lo que quiero restarle con la tecla control pulsada y le doy a la herramienta booleana cortar, y así consigo lo que sería los agujeros en la pared lateral. Ahora visualizo de nuevo lo que sería la base del colador, pulso y le doy al ojito o bien le doy a la barra espaciadora del teclado y podéis ver que nos ha quedado ya listo el colador y vamos a fusionar las dos piezas. Entonces selecciono la base del colador, selecciono la pared lateral del colador y le doy a la herramienta fusionar. Bueno, tarda un poquitillo dependiendo de la máquina que tengáis y hace la fusión. Y ahí tenéis listos ya lo que sería el colador. Para evitar esto, que aquí se me quedó demasiado pegado al borde, pues simplemente hay que subir un poquito más este primer array. Entonces lo vamos a hacer, lo vamos a buscar. Entonces tenemos la pared lateral del colador y tenemos el primer corte. Entonces tenemos la pared lateral y el array 2. Me voy al array 1 y aquí donde tengo el agujero maestro lo voy a situar un perrisquín más arriba y le voy a dar 10, 11, 12 milímetros, le doy OK y ahora ya me lo va a aplicar. Está calculando. Vale, y ya lo hizo. Vale, entonces bueno, ahora tengo situado todo correctamente y como veis ya no está recortada la pieza. Y bueno, ahora simplemente lo que me faltaría sería darle en Shape Appearance el color azul para que salga exactamente igual que el que tenéis en la miniatura de FreeCAD. Y aquí tenemos nuestro colador. Ha sido un vídeo tutorial un poco más largo de lo habitual, pero espero que os haya gustado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un poco largo, pero si te ha gustado, dale un me gusta. Dale a suscribirse al canal si quieres estar al tanto de nuestras novedades. Hasta el próximo tutorial.